Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Padre, te ruego que el día de hoy nos hables a través de este estudio, Señor, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Y quites el velo de entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, que pueda estar impidiendo que tu palabra se siembre, Señor, y produzca el fruto que tú deseas. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Te lo rogamos en Jesús. Vamos a hablar un tema que es muy pertinente para lo que estamos viviendo. Vamos a hablar del tema de Dios y los desastres naturales. Sí. Muy ad hoc. Así como que, de hecho, si me ayudas a prender la lámpara, creo que ayudaría. Gracias. Ok, sí, es muy ad hoc esta temática, y más porque lo que estamos viviendo. O sea, las noticias ahorita están tupidas con novedades acerca de los huracanes uno tras otro. Vimos el huracán Harvey. Oye, inundaciones récord en Houston. ¿Sí vieron las imágenes del aeropuerto inundado? Los aviones que parecían pececillos, así en tiburones. Sí, increíble, ¿sí? Se rompió récord. Nunca había llovido tanto en Houston. De hecho, creo que en ninguna parte de Estados Unidos. Luego vimos el huracán Irma, que ahorita todavía estamos dándole seguimiento, que está entrando apenas en Florida. Oye, rompió récords en la velocidad de los vientos. Estuvo oscilando entre 197 a 346 kilómetros por hora. ¿Te imaginas eso? Sí. O sea, tan fuerte era, le llamaban la bestia, que hasta los sismógrafos lo detectaban. ¿Se imaginan eso? Así de fuerte. Oye, y luego aparte teníamos el huracán Katia, José, sí, y también Irma, los tres al mismo tiempo. Decían, de hecho publicaron un meme, no sé si lo vieron, de sí me lo mandaron, de la película Un día después de mañana. Sí, aparecían los tres huracanes, ¿no? 2017 y los tres huracanes tal cual de cosas tan impactantes que están sucediendo. Y luego, para hacerlo más interesante, tiembla en Chiapas. Tiembla en Chiapas y no fue cualquier temblor. Si vieron las imágenes de las ráfagas de luz que estaban saliendo de la tierra, dices, ¿qué está pasando? Sí, está fuertísimo esto. Y eso que no han considerado las demás cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Oye, incendios catastróficos en California, en Washington, en Oregon, en Montana, British Columbia, Nueva Escocia, Grecia, Brasil, Portugal, Algeria, Tunisia, Groenlandia, Rusia. ¿Han visto las imágenes? O sea, todos estos lugares con fatales incendios. En Nepal, India, Pakistán, Bangladesh, están experimentando lluvias récord con el monzón. ¿Saben? Esa onda de ese movimiento de lluvias que tienen cada año. Y muertes récord están experimentándolo. Luego en Europa, Italia, Francia, España, Suiza, Hungría, Polonia, Rumania, Bosnia, Croacia, Serbia, sufriendo una tremenda ola de calor que tan fuerte es que la apodaron Lucifer, la onda de calor. Imagínate, de fuerte. Y luego, para ponerle la cereza al pastel, tenemos las amenazas de guerra con Corea. ¿Sí supieron la noticia de que el presidente sacó al diplomático de Corea del Norte? Sí. O sea, sí, ya estamos en la mira, sí, con ese tipo de acciones. Pero con todo ese tipo de situaciones, con todo este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día, se han estado diciendo muchas cosas, sí. Se han estado diciendo, por ejemplo, la postura evolucionista. Algunos dicen son fenómenos naturales que pasan cada determinados 100 años, al igual que las eras glaciales, las erupciones. Es normal, no hay nada que preocuparse, es algo que tiene que suceder, ¿sí? Nos enseñaron que somos, como esta postura evolucionista nos enseña que somos producto de sucesos y procesos aleatorios, sin razón, sin causa, ¿sí? Así te enseñan a ver esto. Son cosas random que suceden en la naturaleza y suceden cada determinado periodo de tiempo. La postura globalista te dice, es producto del calentamiento global, ¿sí? El daño que hemos hecho a la madre naturaleza nos está cobrando la factura. ¿Cuántos han escuchado de esa? Sí, el que ahorita está teniendo más auge, ¿no?
Nos enseñan que la humanidad somos una plaga del mundo, para el mundo y te venden la solución, ¿sí? La disminución de la población, disminuir la población mundial. No sé si han visto las conferencias de Bill Gates, donde dice que para una solución es disminuir la población mundial y que para eso están usando las vacunas. También nos están vendiendo la opción de un gobierno mundial que regule los abusos en la naturaleza y los usos de suelo y de energía que ahorita se tienen. La postura fatalista te dice, es el fin del mundo. Sí. Es el apocalipsis. Esto ya nos cargó el payaso. La postura triunfalista, algunos dicen, esto lo vamos a desmantelar y deshacer con la autoridad de Cristo y vamos a deshacernos de eso. No sé si vieron algunos videos ya de algunos pastores reprendiendo al huracán. Bueno, esa es la postura triunfalista, donde sí, vamos a poder contrastar con la oración y con la autoridad de Cristo todos esos tipos de situaciones, ¿sí? Pero, ¿y te has preguntado cuál es la postura bíblica en medio de todo esto? ¿Se han preguntado, oye, cuál es la postura bíblica? Que todo esto después de la secuencia de los... ¿Qué es lo que Dios te dice al respecto? ¿Dios tiene algo que decir al respecto? Sí. Sí, Dios tiene que decirnos algo al respecto. Y si Dios tiene algo que decirnos al respecto, la pregunta es, ¿por qué no se está anunciando desde los púlpitos? Sí, ¿por qué no se está diciendo nada al respecto? Si no está... Y la verdad es que es un tema que nada agradable de tratar, no es políticamente correcto. Y mucho menos decir o insinuar que Dios ha tenido algo que ver en estos asuntos. ¿Te imaginas decir, oye, es que Dios tiene que ver con esto? No, o sea, te van a ver qué tipo de Dios es el que crees. O sea, ¿por qué dices que Dios tiene algo que ver al respecto? De hecho, es mejor o es más políticamente correcto decir, estamos orando por ustedes, los tenemos en oración, ¿sí? O enfocarnos en la solución. Sí, es tiempo de ayudar a las zonas que están en peligro, a las zonas que están inundadas. Es tiempo de mandar ayuda. Sí, Dios nos puso ahorita para poder ayudar a eso. Y sí nos ha puesto para ayudar y ser sal en ese sentido. Pero es mucho más políticamente correcto decir esto que decir, es producto de juicio de Dios, por ejemplo. Es tiempo de arrepentirnos. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice o enseña acerca de las guerras y los desastres naturales? Sí, la Biblia te da una panorama general acerca de los desastres naturales y podemos ver desde el inicio. Quiero hacer un recuento, llevarlos por un recorrido. No es exhaustivo, ustedes pueden mencionarle, Chuy, te faltó te faltó aquel, sí, pero les va a dar una idea de cómo es la situación. Sí. Primer catástrofe natural que vemos en la Biblia es el diluvio. Sí. El diluvio es la primera catástrofe que vemos en la Biblia. Génesis 6:17 dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con diluvio que destruirá todo ser vivo que respira, todo lo que hay en la tierra morirá. Dices, órale. Primera catástrofe natural mencionada en la Biblia y de forma mundial, global y fuertísima. ¿Y cuál fue la causa de que Dios decidiera traer esto? Génesis 6, del 5 al 8 lo menciona. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré todo ser viviente, todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. ¡Wow! Primera catástrofe natural y dices, era una señal de juicio. Sí. Y luego mencionan varias catástrofes naturales que no se mencionan la causa, pero vamos a tratar de intuir a qué se refiere. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Abraham llegó a la tierra prometida? Llegó y, ¡wow! Por fin la tierra que Dios me va a dar y toda la cosa. Sí. Pero llegó a la tierra prometida y las primeras cosas que se encontró Abraham es que la tierra estaba pasando por una catástrofe natural. Tiempo de sequía, tiempo de hambre. Sí.
Dice Génesis 12:10, entonces, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Fíjate, la causa no se menciona. Pero vemos que la Biblia menciona, trae colación de que había esta situación, una problemática, y estaba afectando a uno de sus elegidos, de sus santos, que era Abraham. ¿Ves la otra catástrofe natural? Entre comillas natural, con Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Se acuerdan con Sodoma y Gomorra? Génesis 19, del 24 al 25 dice, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Decimos que es desastre natural porque utiliza medios naturales, aunque de natural no tiene nada. Sí. Pero Dios utilizó cosas naturales. Algunos dicen que era una erupción volcánica o algún tipo de eso, aunque muy bien pudo haber sido completamente sobrenatural. Dice el versículo 25, así destruyó esas ciudades y todos los habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. ¿Y la causa? Famosa, sí, el pecado. Judas 1:7 dice, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Vóytelas. Pasa tiempo después, tiene Abraham su hijo, sí, y vuelve a haber hambre sobre la tierra durante la época de Isaac. Dice Génesis 26, del 2 al 3. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Ves? Otra desastre natural, sequía, hambre, que afecta al descendiente de Abraham, y como quiera Dios abre las puertas y da la provisión en medio de esa situación. ¿Sí? Tienes después los famosos desastres naturales con las plagas de Egipto. ¿Sí han visto creo que hay un documental, creo que es en Netflix, se llama Éxodo Uncoded? Sí, no sé si sí, ¿quién de aquí lo ha visto? Tratan de presentarte la postura racional, lógica de lo que sucedió. Dice, oye, pues sucedió esta plaga, pasó esto, entonces causó putrefacción y causó este tipo de situaciones y te explican todo de forma natural, ¿sí? Tratan de darte una postura científica, humanista, naturalista acerca de la situación. Hasta que Marx se abrió, exactamente. Dice Éxodo, no puse aquí la cita, pero creo que es Éxodo 7, 3 y 4, dice, yo voy a endurecer al faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto, con grandes actos de justicia sacaré a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Grandes actos de justicia. Fueron 10 plagas. Sangre en el río, las moscas, los langostas, erupciones en la piel, fuego y oscuridad. Todas esas plagas que están documentadas ahí, que eran puras sucesos naturales. Tan naturales que la gente en esos documentales tratan de justificarlo como todo tiene una lógica, ¿sí? La causa, ¿se acuerdan por qué? Nomás porque Dios les caía mal a los egipcios. No, fue por oprimir al pueblo de Israel y no quererlo dejar libre. Éxodo 7:14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. O Éxodo 6:6 que dice, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Y aquí el Señor ¿se acuerdan cómo se presentaba por la buena? Decía Moisés a Faraón, déjalos ir, hombre. ¿No entiendes? Por la buena. Ok. Bueno, no siempre, no. Otra vez. Y una tras otra. Sí. Una tras otra. Aún hasta el final. ¿Se acuerdan? Aún cuando los dejó libre, se arrepintió. ¿Qué hice? Y ahí va con los ejércitos tras ellos para tratar de derrocarlos. Siguiente plaga que menciona en la Biblia es la plaga de mortandad en el desierto. Se documenta en Números 16, del 47 al 49. Dice, la plaga ya había comenzado a matar a la gente. Pero Aarón quemó incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga. ¿Sí? ¿Te imaginas
las pum, pum, sí, caían. La causa era la rebelión contra el liderazgo, sí. Dice Números 16, 19, Coré había incitado toda la comunidad contra Moisés y Aarón. El versículo 41 dice, la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón. Empezó, no te queremos y toda la cosa. Empezaron sí, una plaguita. Órale, sí. La solución se redacta en Números 16, 46 al 48. Moisés le dice a Aarón, corre rápido, agarra un incensario y haz expiación por el pueblo. Ponte, lo que diríamos, en la brecha entre tú y Dios, entre tú y el pueblo, e intercede por el pueblo. Y eso fue lo que detuvo la plaga. ¿Mandé? No, sí la detuvo, pero ya estaba comenzada. ¿Sí? La otra plaga que vemos en la Biblia, ¿sí les ha tocado plagas de animales en su casa? Sí. ¿O alguna casa que conozcan? Sí. Dices, ya sé por qué. No, pero... Grupos, exactamente. Bueno, en el campamento de Israel empezó una plaga muy peculiar. No era una plaga de pulgas, no era una plaga de... Era una plaga de serpientes. ¿Te imaginas? Números 21:6 dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas contra el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Una plaga de serpientes. La causa, dices, ¿por qué habrá sido la plaga? Pues un desastre natural, están en el desierto, es normal que haya serpientes, ¿sí? Digo, tanto tiempo, tantos años en el desierto, ya se me hacía extraño que no se les picara ni una sola serpiente, es algo normal. Pero resulta que no era una situación tan natural. Sí, dice Números 21, del 4 al 5. Luego que el pueblo de Israel salió del monte Horeb y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Se empezaron a quejar. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, estamos hartos de este terrible maná. Ándale, chiquito. ¿Querías? Sí, y llega la plaga. La solución fue el arrepentimiento y la intercesión. Sí, y Dios le dio esa solución de la serpiente en un bastón. Dice, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues oró Moisés por el pueblo. Sí, y Dios trajo solución al respecto. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos viendo que hay una relación entre pecado, catástrofe? Sí, vamos viendo que hay es como que no es tan difícil de encontrar la relación. O el hambre en la tierra prometida. Sí, dice, cuando ya entraron los pueblos de Israel a la tierra prometida, ya le habían dado las leyes y demás, dice en Jueces, aquí no apunté el versículo exacto, pero se lo leo, dice, en los días que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Un hambre severa. Casi comienza con el libro de Ruth. Y dices, ¿por qué fue el hambre severa? Sí, son sucesos, cambio climático, algo normal. Deuteronomio 28, 23, Dios les dio la advertencia de por qué iba a suceder eso. ¿Se acuerdan? Dice que si desobedecían sus leyes y se apartaban, Deuteronomio 28, 23 dice, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Ándale, chiquito. Entonces, ¿quería desobedecer? Ahí va. Sí, y comenzó el hambre por eso. Fue una forma de darle pao al pueblo de Israel. Otra plaga que la Biblia menciona y que atacó a los filisteos, una plaga de ratas y tumores. Así tipo la peste negra, sí, pero en tiempos de los filisteos. 1 Samuel 5:6 dice, entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores y ratas aparecieron en su tierra y la muerte y la destrucción estaba por toda la ciudad. ¿Se imaginan eso? Una plaga de ratas y tumores. ¿Desastre natural? Pues Dios estaba detrás de esto. ¿Cuál fue la causa? La causa es que se quedaron con el arca de Israel. Ándale, chiquito, ¿para qué te andas quedando con...? O sea, de todas las cosas que podrías haber tomado del pueblo de Israel, agarraste el arca con la presencia de Dios.
Dice, tú ves el relato y ves que pone el arca al lado de su Dios, y al día siguiente aparece el Dios apostrado, sí, tumbado en la estatua, y al siguiente día aparece sin manos y sin piernas. Y Dios estaba, ¿qué onda? A ver, que pongan aquí algo. Dijeron los filisteos, no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. Quítame esto de aquí. Sí, qué grueso. 1 Samuel 6 del 3 al 9 menciona la solución. Y fíjate, ellos sabían que era un desastre natural y que muy bien podía haber sido causa de la casualidad. Sí, a lo mejor no fue. Fíjate lo que dice. Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con un regalo, le dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que la mano de Dios les causó esta plaga. Fíjate, el criterio del discernimiento de los filisteos. ¿Sí? Si sanan, sabemos que fue Dios. Y luego más adelante dice, no sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. O sea, sabían lo que les había pasado Faraón. Mejor por las buenas, chicos. Dice, cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Entonces ellos dijeron, vamos a poner una vaquita con un carrito y el arca arriba de ellos. Y vamos a dejar que se vaya sola. Si se va al pueblo de Israel, sabemos que era de Dios la plaga. Sí. Fíjate lo que dice. Si las vacas con el carro y el arca cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre contra nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien, sucedió por pura casualidad. ¿Qué es el criterio? El discernimiento. O sea, el hecho de añadir que hay la posibilidad de que haya sido por causa de Dios, te abre un panorama de todas las posibles causas de un desastre natural. ¿Y qué creen que pasó? La vaquita, como si supiera el camino, súper entrenada, sí, llegó a la tierra de Israel. Otro catástrofe que se menciona en la Biblia sucede en el tiempo de David. ¿Sí saben que dice la Biblia que no hubo otro rey como David? Tal así que es la referencia de comparación para el resto de las leyes, sí. Y aún se utiliza el título de Mesías como el hijo de David, sí, de tan fuerte que es esto. Bueno, durante su reino, dice 2 Samuel 21:1, durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Y nomás no hallaba. Sí, no hallaban esquina. ¿Cuál fue la causa de esta hambre? Entonces, pues son sucesos naturales. Hay episodios donde hay hambre, hay abundancia, son cosas que suceden en la naturaleza. Uno diría hoy en día, un poco no. Pues sí, es normal, sí. Pero David hizo lo siguiente. La causa, dice 2 Samuel 21:1, dice, entonces David hizo algo muy interesante, dice, consultó al Señor y el Señor le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabonitas. Una catástrofe natural por causa de algo que hizo el reino anterior contra un grupo de personas. ¿Quiénes son los gabonitas? ¿Se acuerdan? Los gabonitas son las personas que engañaron al pueblo de Israel y que hicieron un pacto con el pueblo de Israel para que no los destruyeran. Y ese pacto, Josué ya no pudo por causa de ese pacto destruir a los gabonitas porque sabía que si violaba el pacto, Dios les iba a dar pao. Bueno, Saúl en su celo por Israel arrasó con los gabonitas, dejó unos cuantos sobrevivientes y Dios se enojó. ¿Y qué hizo? Les trajo hambre, una catástrofe natural. ¿Te imaginas eso? La solución, fíjate la solución de David. Ese es el problema. Bueno, vamos a poner solución. Fue un problema de justicia, vamos a traer justicia a este asunto. 2 Samuel 21 del 3 al 6, y también el versículo 14 dice, David habla con los gabonitas y dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Y ellos contestaron, Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. ¿Te imaginas? Era justicia, sí. Hicieron eso, y dice el versículo 14, después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Qué fuerte, ¿no? Qué casualidad, exactamente. Qué fuerte.
O sea, el hecho de considerar que Dios puede estar detrás de una catástrofe te hace hacer lo que hace David, consultar, Señor, ¿qué onda? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Una plaga también, durante el tiempo de David también. O sea, imagínate, si era el reino de ejemplar y tuvo ese tipo de sucesos. ¿Se acuerdan cuando David hizo un censo ilegal? Sí. ¿Se acuerdan? Dice 1 Crónicas 21:1, dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Y no que no se podía hacer un censo, había ciertos reglamentos para hacer un censo como debe ser. David los violó todos. Entonces, ¿qué hizo Dios? David se cuenta de su culpa y manda un profeta a Dios a David. Este se llama Gad, el profeta. Dice 2 Samuel 24, del 13 al 15. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Fíjate, 2 de estos posibles castigos eran desastres naturales. Pero fíjate también cómo Dios utiliza las guerras, la opresión de los enemigos. Dice el profeta, piénselo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. ¿Y qué escogió David? La plaga. ¿Sí? Que sea Dios el que castigue. Porque sabía y conocía muy bien a Dios, David. Sí. Dice, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan hasta el norte de Beerseba, en el sur. 70,000 personas murieron por el pecado del líder de la autoridad. ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta. Oh, Dios mío. Estamos fritos. Dices. Ahora entiendes por qué Pablo te dice, oren por los líderes. Ahora entiendes y dices esto. No, pues si estamos tarde, chicos. Córtenle el video, vamos a ponernos a interceder. Sí. O sea, la solución en medio de esta situación, David clamó al Señor y pidió su misericordia. Y Dios paró la plaga. Sí. Y lo que hizo fue hacer expiación por el pecado. Dice 2 Samuel 24:25, construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que está afligiendo a Israel. Hizo la expiación. Hubo otra plaga, sí, que era hambre en el tiempo de Acab. ¿Se acuerdan del famoso rey Acab? ¿Por qué era famoso? No por él, sino porque estaba casado con la esposa más famosa de los reyes, de la época de reyes, Jezabel. Sí. Acab era el famoso esposo de Jezabel. Dice 1 Reyes 17:1, ahora viene Elías, que era Tisbé de Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Órale, porque yo mando. Sí. Esto fue lo que dice el profeta Elías, le dijo al rey Acab. La causa fue la desobediencia y el abandono a Dios. Dice 1 Reyes 16, al 30 al 33. Acab, hijo de Omir, hizo lo malo a los ojos del Señor, pero peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinar y a rendir culto a Baal. Sí. Por eso, cuídense con quién se casan, chicos. Y luego me hablan, no, estoy en un desierto, mi matrimonio, pues... Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó el poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más por provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Sí. Y luego fíjate lo que dice. Se encuentra Elías con Acab. Y fíjate lo que le dice Acab a Elías. 1 Reyes 18, del 6 al 18 dice, Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías, y cuando le vio le preguntó, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? O sea, él estaba echando la culpa de la sequía. ¿A quién le echó la culpa? Al profeta. Sí, qué insolencia. Luego le dice el profeta, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. ¿Cuál era la causa de esta problemática? El abandono de Dios, el abandono de sus mandamientos. La solución
¿Cuándo volvió la lluvia? Cuando Elías destruyó los sacerdotes de Baal y se puso a interceder al pueblo. Sí, dice 1 Reyes 18, 40. Entonces Elías ordenó: atrapen a los profetas de Baal y no dejen que se escape ninguno. Los agarraron y los... 1 Reyes 18, 42 dice: Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con cara entre las rodillas. ¿Y para qué estaba orando? Para que lloviera. Pero yo una vez arreglado por la problemática por la cual había venido la sequía, ¿sí? Dice, también vino hambre por causa en el tiempo de Jeroboam y fue la misma situación, ¿sí? Pecado por causa de los pecados de los reyes, ¿sí? Y se mencionan también plagas y desastres y pestes durante ese tiempo. Ahorita vamos a ahondar en eso. Pero hay otro caso que no tiene que ver con Israel. Es el caso con los pobladores de Samaria. Por causa de los pecados de Samaria, el reino del norte de Israel, los conquistaron y se los llevaron. Y fue el rey de Asiria, si mal no recuerdo, que mandó pobladores que nada que ver con Israel a que habitaran ahí. Entonces se mezclaron con los sobrevivientes israelitas y demás, y de ahí vienen los samaritanos, ¿sale? Que eran una raza mezclada de judíos y no judíos. Pero ellos empezaron a adorar a sus propios dioses. ¿Y sabes qué pasó? Segunda Reyes 17, 25 dice: al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Plaga de leones, aviéntate ese. Sí, la causa, te la dice Segunda Reyes 17, 26. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Fíjate que gente tan discernida, ¿eh? Dice, no saben nada de la Biblia, pero intuían algo está mal. Sí. Hubo también otro episodio que se menciona de desastre natural. Vino durante el tiempo de Roma. Un hambre. Sí, una sequía durante el tiempo de la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice en Hechos 18, 28. Dice: uno de ellos, llamados Ágabo, era un profeta de la iglesia. Se puso en pie en una de las reuniones y predijo que por medio del Espíritu que iba a venir una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. ¿Sí? No se menciona la causa, pero tú sabes ya, por todo lo que hemos visto, que seguramente fue porque las injusticias del Imperio Romano. ¿Sí? La solución aquí fue que Hechos 11, 29 dice: así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. O sea, fue ayudar a la gente que estaba viviendo esos estragos. Y fíjate cómo aquí el hambre estaba ocasionando estragos entre el pueblo de Dios y la gente no creyente. ¿Sí? Y tú puedes ver más desastres naturales en el Apocalipsis. Ahí ves la especialidad de Dios en cómo trae juicio a la tierra, y es por medio de desastres naturales. Tú ves, por ejemplo, el hambre, las crisis económicas en Apocalipsis 6, del 5 al 6. Tú ves en Apocalipsis también la mortandad con pestes, epidemias, también guerras. Incendios forestales, ves en Apocalipsis. Ves la muerte de la fauna marina, la contaminación de los manantiales, úlceras malignas y pestilentes, flamas del sol quemando los seres humanos, terremotos y grandes granizos. Puros desastres naturales. La causa te la menciona Isaías 24, del 4 al 7. Fíjate lo que dice la causa de estos desastres naturales. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Fíjate la razón de estos desastres naturales. Por tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Versículo del 18 al 20 dice: la destrucción cae de los cielos como la lluvia, tiemblan los cimientos de la tierra se ha hecho pedazos
se han derrumbado por completo, se sacude con violencia, la tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volverse a levantar porque es muy pesada la culpa de su rebelión. ¡Wow! Y esto te lleva a ver una situación, te pinta un cuadro muy diferente a lo que hoy en el mundo te dice. La Biblia te pinta un cuadro donde el problema no es un problema ecológico, es un problema moral. Si estamos agarrando conciencia de esto, dices, no es un problema ecológico, chavos. Sí, podríamos tener problemas de ecología, pero no tanto para ocasionar este tipo de estragos. El problema que tenemos es un problema moral. Es un problema espiritual, exactamente. Sí. Quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que Dios provee las cosas buenas a todo el mundo. Hechos 17:25 dice que Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca... el Hechos 17:25 dice, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y Hechos 14:16 dice, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía ¿qué? Lluvias y buena cosecha, y les da alimento y corazones alegres. Entonces, ¿quién es el responsable de que fluya bien el ecosistema y todo para que haya bonanza, buenas cosechas, lluvias y demás? Es Dios. Pero también es el responsable de las malas. Fíjate lo que dice Génesis 15:16, hablando de los moradores de la tierra prometida, que eventualmente iban a ser desechados por Israel. Dice Dios a Abraham, cuando haya pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esa tierra, porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. ¿Quién iba a ser el encargado de causar la destrucción? Era Dios. Entonces Dios es el que se encarga de traer cosas buenas, pero aguas. Él también es el responsable de los cataclismos que estamos viendo y los desastres naturales que estamos viendo. ¡Oh, Alberto, ¿cómo dices esto? Entonces Dios, ¿le podemos echarle culpa a Dios? No, pero Dios no actúa por sí solo. Actúa por consecuencia de nuestras acciones. Si no vamos viendo, y la Biblia te lo dice claramente vez tras vez. Fíjate lo que dice Levítico 18, 24 al 28. No se contaminen, eso es lo que dice Dios al pueblo de Israel. No se contaminen con esas prácticas, les está diciendo las prácticas que tenían las naciones paganas que vivían en el pueblo de Israel. Eso lo dice Dios a Israel. No se contaminen con esas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. ¿La tierra vomitando a sus habitantes? Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivían entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que habitaron antes de ustedes. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, te estoy dando estos mandamientos para que no te suceda lo que les sucedió a los que habitaron aquí antes. Y te dice dos cosas esto del Señor. Te dice que los mandamientos de Dios no solamente son para los cristianos o para judíos. Son para todos. Y si tú seas creyente o no creyente, como quiera Dios te va a juzgar de acuerdo a sus preceptos. Y tiene lógica. Digo, a fin de cuentas, ¿es o no el dueño del mundo? ¿Es el creador del mundo? Sí. Él pone las reglas. ¿Y qué pecados estaba hablando específicamente? Está hablando ahí el pecado de inmoralidad sexual. Imagínate, era por pecados de inmoralidad sexual. ¿Cómo estamos ahorita? Y por sacrificaban o mataban a niños para sus dioses. Ahorita dices, ahorita no lo hacen. ¿Y qué tal el aborto? Por estas dos causantes, en este pasaje de Levítico 18, Dios está diciendo, por esto saqué y destruí a esas naciones. Ahora piensa cómo estamos ahorita. Levíticos 20, del 22 al 24, menciona lo mismo. Por si acaso no te quedó claro, vamos a repetirlo en 2 capítulos después. Dice, cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí.
Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a estas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo mismo se las daré a ustedes como herencia. ¿Y qué pecados menciona en este capítulo que estaba ahí hablando? ¿A qué se refería Jesús? Digo, Dios en este pasaje. Se refiere otra vez a la inmoralidad sexual, al sacrificio de niños. Y no solamente eso, ocultismo. Ocultismo. Y menciona en un versículo la deshonra a los padres. ¿Cómo estamos ahorita? Por estos pecados, dice, la tierra los vomitó. ¿Tú crees que ya la tierra se acostumbró al mal sabor? ¿Tú crees que ya no los va a vomitar? Lo vuelve a repetir en Deuteronomio 18:12. Dice, cualquiera que practique esas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a esas naciones. Y aquí, vuelve a repetirlo, es el sacrificio a niños y el ocultismo. Y cuando refiero a ocultismo te especifica las prácticas. Es adivinación, brujería, hechicería, conjuros, medios, videntes, espiritistas, personas que consultan los muertos. ¿Se imaginan? Luego ves tu situación como nación y dices, ay, mamacita. Deuteronomio 18, del 15, 21 al 24, te dice al pueblo de Israel, y lo expande todavía más, dice Dios, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerá sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y te menciono algunas maldiciones. Dice, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Enfermedades, plagas naturales. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, con pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Conociendo esto, por eso David fue a preguntar, Señor, ¿por qué está esta sequía? Porque de acuerdo a tu palabra, es porque hemos desobedecido. Y Dios le dijo, sí, fue por eso. Y fue por desobediencia en el reino anterior. ¿Vamos entendiendo? Y aún así puede ser que vivan las consecuencias de los pecados de generaciones anteriores. Isaías 24:5 te menciona lo que les había leído. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Por tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. Ok. Está fuerte, ¿no? Entonces tú ya ves estos desastres naturales y tú ya no dices, pues son fenómenos de naturaleza, como nos quieren, esa perspectiva nos lo quieren vender de que son cosas que pasan. Sí. Tú ya como cristiano tienes la perspectiva cristiana, bíblica de que no pasan por cualquier cosa. Hay pecado metido en este asunto. Sí. ¿Y sabes cuál es el punto medular con estos desastres que Dios permite? Es aquí donde encuentras la maravilla del carácter de Dios. El punto medular de esto es que estos desastres naturales son avances, son advertencias al verdadero juicio que va a venir. Sí. Las plagas y desastres naturales, por ejemplo, en el reinado de Jeroboam, y mencionadas por Amós, en Amós 4, del 6 al 12. Fíjate lo que dice el Señor. Fíjate, reclamó el Señor. El Señor, estos desastres para Dios eran jalones de oreja. Reacciona, wake up. Sí. Para que te compongas antes de que venga realmente el juicio. Dice Amós 4, del 6 al 12. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Es Dios diciendo esto. El pueblo de Israel le está reclamando. Yo lo hice y lo dice Dios. Aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor. Yo detuve la lluvia con sus cosechas más, cuando con sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas
como les envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra, llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados de fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Wow. Sí, vamos entendiendo. Estos desastres que no son fatalistas como Sodoma y Gomorra, donde ya no cayó el desastre y ya no había opción para que se arrepintieran. Estos desastres donde hay sobrevivientes, donde le batallas, pero todavía estás vivo, son jalones de oreja de Dios. Hey, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Sí te das cuenta de cómo el reclamo de Dios? O sea, no entendiste mis reprensiones. No entendiste. Prepárate. Prepárate. Sí. Tú ves desastres a tu alrededor y es Dios jalando la oreja. Arrepiéntate. Vuelve a mí. Búscame en arrepentimiento. Romanos 2, del 4 al 5 menciona eso. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero ahora eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Porque puedes estar seguro, chicos, Dios va a hacer justicia. Nahum 1.3 te menciona que el Señor no deja a nadie sin castigo. La única forma es que recibas el castigo en Cristo Jesús. La única forma en que puedes escapar del castigo. ¿Sí? Pero aún así los cristianos ni siquiera nos dejó sin castigo. Fuimos castigados en Él. Jesús recibió nuestro castigo. Por eso un político de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo esto. Conociendo a Dios, fíjate lo que dice. Tiemblo por mi país cuando pienso en que Dios es justo y que su justicia no dormirá por siempre. Si estamos, o sea, ves, porque él leía la Biblia y dice, oh, Dios mío. O sea, y eso lo dijo cuando estaba tranquila la situación en Estados Unidos. Imagínate ahora. Y eso es de Estados Unidos. Nosotros es, quítate que ahí te voy. Segundo Pedro 3.9 menciona, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios derrama este tipo de desastres naturales para rescatar al mayor número de personas. Quiero que entiendas esto. Dios opera así por amor. Dices, ¿cómo puedes decir eso? O sea, las casas se inundaron, propiedades se destruyeron, personas quedaron, hubo pérdida de vidas. O sea, ¿y cómo puedes decir que lo hace Dios por amor? Lo hace por amor. Lo peor no es que suceda la catástrofe. Lo peor es que pases la eternidad en el infierno. Y Dios dejará que pases esa desgracia con tal de que despiertes y te arrepientes y así seas salvo. Sí. O sea, la gente está, es que pasó esto y hubo una catástrofe. No, eso no es realmente el problema. Ese problema tiene solución. Tú puedes volver a trabajar, reconstruir esas cosas. La problemática es el lago de fuego donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde es la destrucción eterna. Y Dios te va a dejar pasar por ese tipo de catástrofe naturales, ahorita jalarte la oreja, con tal de que vuelvas a Él y escapes. Castigo en la eternidad. Sí. Dice, por eso, ¿sabes cuál es el reclamo? Aún en los juicios finales que se menciona en el Apocalipsis sobre la tierra, donde Dios derrama todos esos desastres naturales que mencioné. Oye, ráfagas de sol quemando a las personas, incendios, contaminación de la fauna marina, contaminación de las aguas, todos esos desastres que se mencionan. O dices, bueno, si Dios está enojado, ¿por qué no los destruye ya todos de una vez por todas? ¿Lo podría hacer? Sí. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué decide hacerlo por medio de una catástrofe natural? Para darnos oportunidad. ¿Te imaginas la paciencia y el amor de Dios? Tan así que el reclamo de Dios a la gente en el tiempo de Apocalipsis, sí, que está por venir, el reclamo de Dios es,
mandé estas catástrofes y no te arrepentiste. Fíjate lo que dice. Apocalipsis 9 del 21 al 22. Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. ¿Estás viendo esto? Sí, el reclamo de Apocalipsis te revela lo que Dios tenía en mente al derramar sus desastres naturales. Era, vuelvan todavía. Todavía hay oportunidad. Vuelvan. Sí. Dice, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce y madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni clamar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. O sea, se estaban viendo negras y no se arrepintieron. Y Dios les estaba reclamando eso. ¿Por qué se lo está reclamando? Porque era la intención de su corazón. Sí. Apocalipsis 16, 9 dice, todos sufrieron quemaduras debido a las descargas del calor y maldijeron, en vez de arrepentirse, maldijeron el nombre de Dios, quien tiene control sobre estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Apocalipsis 16, 11 dice, maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni se volvieron a Dios. ¿Te das cuenta? Dios esperando eso, por eso les está reclamando. Dice, estoy mandando estas catástrofes. Y dale gracias a Dios que te va medio bien, que estás todavía conmigo. Sí, porque es la oportunidad para que te arrepientas y vuelvas a mí. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? El enemigo no quiere que la gente discierna esto. Te va a vender, te va a dar una narrativa que va a contrastar contra la verdadera razón de por qué Dios envía esto. Sí. ¿Con qué propósito? Porque el enemigo no quiere que te arrepientas y que seas salvo. Él quiere que vayas juntamente con él a la destrucción eterna. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Te va a cambiar la narrativa. Te va a vender la idea de que es un problema ecológico. Es un problema ecológico, te van a decir. ¿Y a poco no está eso en boga ahorita? Ve las catástrofes y dicen, sin cambio climático, es producto del calentamiento global. O sea, dicen es que estamos emitiendo mucho dióxido de carbono. Están diciendo que es que el calentamiento, sí. ¿Sí saben que el dióxido de carbono es lo que genera el efecto de invernadero? ¿Sí saben que en un invernadero, por eso hacen los invernaderos, para condensar el dióxido de carbono, porque es indispensable para la vida? Pero te lo venden como algo malo. Imagínate. Sí, se necesita dióxido de carbono para los seres vivos, todos lo necesitan. Y a través de la historia, los científicos evolucionistas dicen que ahorita estamos tranqui en dióxido de carbono. Estamos bajos, en contraste con otras eras geológicas. Sí. De hecho, el nivel óptimo de dióxido de carbono para las plantas es 4 o 5 veces mayor a lo que actualmente tenemos. Imagínate. Sí. De hecho, por eso ahorita lo que se dice que el aumento de dióxido de carbono, lo que ha ocasionado, de acuerdo a las tomas satelitales, es el reverdecimiento del planeta. Imagínate. Pero no te lo van a ver así, no te lo van a vender así, te van a vender, estamos contaminando mucho dióxido de carbono, tenemos que tomar medidas al respecto. O el calentamiento global. ¿Y saben que ya cambió de calentamiento global a cambio climático? Primero era enfriamiento, luego calentamiento. Primero era enfriamiento global y luego que era calentamiento, y como ya no se daban ni nada, por ejemplo, un cambio progresivo. Sí, el cambio, por ejemplo, a lo largo de la historia está documentado que el clima era más caliente durante la era romana o durante el periodo medieval que ahorita. Y los científicos no saben qué hacer con eso. Entonces, esa información no te lo meten, no te la mencionan. Y en las últimas 2 décadas, el cambio de temperatura ha sido nulo. Entonces, ¿qué te venden ahora? Como dicen, pues no se está calentando como esperábamos. Cambio climático, hay mucho desastre. Y te lo venden así. Oye, dicen, es que el hielo se derrite en Atlántico y también en Tomás y todo eso. Sí, pero mientras que el hielo se derrite en el Ártico, en el Antártico está aumentando. Entonces, sí, de hecho las sequías no han disminuido, esperaban que disminuyeran con el calentamiento. Y hay muchas razones por las cuales cambia el clima. Pero lo que no te han dicho es que, así como los problemas climáticos aumentan, el único factor que aumenta y que es seguro y que se relaciona, ¿sabes qué es? El pecado. Aumenta el pecado y el trastorno climático aumenta. Y tú como cristiano ya sabes por qué.
Sí. Dice, la maldad aumentará en los últimos días. ¿Está aumentando la maldad? Sí. ¿Están aumentando los desastres? Sí. ¿Hay alguna referencia, alguna relación? Litens dice, sí, es Dios hablando. Es Dios quien nos salva a la gente. Sí. Pero ¿sabes qué te va a vender? ¿Qué solución te van a vender? En vez de venderte, arrepintámonos, bajemos el número de pecaminosidad para que Dios pueda bendecirnos. Te van a vender, lo que el enemigo te vende, no es un arrepentimiento, sino el régimen del anticristo. Porque te dicen, la solución es un gobierno mundial que ayude a regular todas esas problemáticas que estamos teniendo con el clima. Sí. De hecho, hubo una conferencia del Tratado de Copenhague que en 2009, diciembre de 2009, que se armó mucho revuelo porque ahí fue donde estaban utilizando el cambio climático como excusa para poder proponer un gobierno mundial. Y como los conservadores se dan cuenta de todo eso, se armó tal que se frustró eso. Lo volvieron a intentar hacer el 2015. Primero, el Papa se añade a esta agenda. O sea, se acabó como nunca antes en la historia una encíclica que tiene que ver con el problema climático. Sí, qué grueso, ¿no? Y vuelve a repetirse lo que se intentó hacer en Copenhague en el 2009, se vuelve a intentar hacer en el 2015, en diciembre, con el Tratado de París para regular el cambio climático. Sí. Lo que están queriendo hacer, están queriendo proponer la solución de un gobierno mundial como la solución al cambio climático. Sí, que regule las emisiones, el uso de energía, que multe cuando no se... Todas esas cuestiones. Y la gente lo está comprando. Como también los conservadores se volvieron a protestar en contra de esa situación en París, no funcionó. Y el Papa reclamó que no se le haya podido dar solución a esto. Es decir, la solución es comenzar yo propiamente un gobierno mundial. Y aún así, lo comenzaron tras bambalinas con la Agenda 2030, que son blueprints para un gobierno mundial. Sí. Y como la gente no ve la verdadera causa de estos trastornos climatológicos que estamos viviendo, está comprando esto. Justamente todo lo contrario. Integrado a los tratados comerciales. Si vamos viendo lo fuerte que es esto, es porque, y algunos todavía, en su falta de discernimiento, buscan ayuda de otras deidades que nada que ver. Sí. Dice Jeremías 44 del 16 al 18, después de que habían recibido muchas catástrofes por parte de Dios, Israel, ¿tú crees que entendió? Nada que ver. Dice, Jeremías le dice, vuélvense a él y toda la cosa, porque Dios mandó esto. Y la respuesta de las israelitas en ese entonces dice, no escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia y estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Entonces para ellos era, como dejamos de quemar incienso y rendir culto a nuestro ídolo, pues por eso nos vino esto. Sí. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo, dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto de guerra y hambre. ¿Estaban en lo correcto? Así va a suceder, así sucede aún hoy en día. ¿Sí? En vez de dejar la idolatría, se van y acuden a sus ídolos para buscar que los saquen de ese atolladero. ¿Sí? Aún está viendo un reportaje en África donde los curanderos, los brujos, los chamanes ahí en una, creo que era Nigeria, salió en un documental, pedían sacrificios humanos y la gente lo hacía para acabar con la crisis económica y con ese tipo de situaciones. O sea, añadiendo más causa de juicio a su situación. Pero la gente busca soluciones. ¿Y qué crees? Ahora tú ya sabes y tú puedes dar soluciones al respecto. Tú ya puedes decir, mira, déjame decirte lo que la Biblia dice al respecto. ¿Quieres saber la razón de estos huracanes, de estas problemáticas? Y tú puedes trazar esto. A veces es difícil discernirla. ¿Saben por qué? Porque puede ser por pecados de generaciones pasadas. Y tú estás viviendo el castigo ahorita. ¿Y qué onda? Y tienes que rascarle.
Es que, claro, oye, en el gobierno anterior todo iba de maravilla, pero una corrupción terrible además, y no se vio ningún juicio ahí. Normal que esperes que venga el guamazo en algún punto, ¿sí? Dice, eso lo vemos en Segunda Reyes, amando y adorando al Señor, se está arrepintiendo. ¿Por qué crees? El liderazgo no lo está haciendo. ¿Tú crees que Dios, pues es solamente ellos? No. ¿Tú viste lo que pasó con David? Las personas de autoridad se llevan de encuentro a todas. Por eso se han visto las reuniones que hay de cristianos de un día de oración, donde buscan arrepentirse y demás. Te doy la mala la mala noticia con respecto a ese tipo de eventos. No funciona si los líderes en gobierno no se arrepienten. El juicio como quiera viene. El pueblo se puede arrepentir, el pueblo puede humillarse, pero si las personas en autoridad no dejan de hacer las cosas que están haciendo, bye. Según dicen, pero dice la Biblia que si mi pueblo se humillase y clama y sanaré su tierra y demás. Sí, pero está en el contexto de Israel, donde todos creen en Dios y donde es todo su pueblo, que incluye reyes, sacerdotes y todos. Aquí no solamente no es algo que se aplica solamente a la iglesia. ¿Sí? Es todos. Entonces, si la iglesia se arrepiente, pero el lugar donde estás no se arrepiente, si la gente en autoridad en el gobierno no se arrepiente, prepárate. Tú ya sabes que puede venir juicio, así como venía castigo sobre todos. Entonces puede ser por pecados del liderazgo, también puede ser por pecados del pueblo. Puede ser que el liderazgo está inocente, como el caso de Moisés. Oye, Moisés y Aarón, intachables, pero el pueblo, bien cabezones. Plaga de serpientes, plaga de etcétera. Sí. Entonces puede ser por pecados del pueblo, puede ser por pecados de ambos. Oye, con Acab y Jezabel, todo Israel se desvió. Entonces, tanto el liderazgo como los demás se habían desviado. A lo que voy a esto es que Dios juzga estos tipos de situaciones de forma colectiva. Y dices, ¿qué culpa tengo yo? Yo me porto bien. Sorry, mi chavo. Formas parte de un equipo. ¿Alguien que ha jugado fútbol? Sí. ¿No? ¿Algo que se quiere equipo? ¿Voleibol? ¿Algo? Todos sedentarios. Sí. Oye, formas parte de un equipo y las reglas del equipo funcionan así. Si una persona quiere rebelarse, por ejemplo, jugando fútbol y quiere meter autogol y lo logra, eres parte del equipo y te va a llevar a perder. O sea, que si tu iglesia está mal, ¿qué pasa contigo? Aunque tú estés bien. Es decir, si hay un pecado que va a caer sobre la nación y aunque tú estés bien, sí, te va a caer a ti porque formas parte de la misma nación. Y no en la iglesia, o sea, en la nación y en el pueblo. Y aún iglesia, sí. Pero por ser parte del equipo se juzga de forma colectiva. Qué grueso, ¿no? Entonces es un pecado es colectivo este asunto, pero por eso dice Éxodo 20 del 15 al 16, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate cómo, porque son parte de la misma comunidad. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, por mi amor, muestro mi amor por 1000 generaciones. Y tú ves eso en Israel claramente. Bueno, así pasa también con cualquiera. Por eso, ¿qué crees que el pueblo de Israel, cuando se arrepentía, confesaba los pecados de ellos y de sus pasados? ¿Por qué crees? Era para cortón, Señor, por favor. O sea, no queremos recibir consecuencias de... Sí. Por eso. Entonces tienes que visualizarte como parte de un mismo equipo para que entiendas cómo, porque Dios castiga a todos. De hecho, tú puedes ver en... dices, oye, ante esta situación, pues todos estamos fritos. No, ni tanto. Dios hace provisiones para los justos. ¿Cuántos aquí somos justos en Cristo? ¿Quieren ver las provisiones? Por ejemplo, en el caso de desastres naturales, caso de Sodoma y Gomorra, saca primero a los justos antes de armar sus desastres. Sí. Ay, Dios, Señor, gracias. Aún cuando vino desastres sobre Jerusalén, Dios decía, en Jeremías 5:1, fíjate lo que dice, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen toda la ciudad,
Si encuentran, aunque sean una sola persona justa y honrada, no destruirá la ciudad. Fíjate. Hay gente que dice, tuve en visión que va a destruirse la ciudad de Nueva York. Sálganse todos de Nueva York. Todos los que puedan escuchen mi llamado, sálganse porque Dios va a destruir la ciudad. No, no puede destruirla. Porque al principio opera de esta forma. Mientras que haya justos ahí, no la va a destruir Dios. ¿Te das cuenta que tú y yo somos parte indispensable para que Dios modere el juicio? Sí. Entonces no creas ese tipo de falsas profecías, disciérnalas de acuerdo a ese conocimiento. Oye, en caso de Abraham, Isaac y Jacob, o la tsunamita, cuando hubo hambre en la tierra, ¿qué hizo Dios? Dios abrió la puerta, sí, abrió la puerta de provisión en otro lugar y pudieron ellos ir y ser provistos ahí en ese lugar. Dios abre puertas de provisión. El caso de Josías, ¿se acuerdan cuando Josías se dio cuenta de que iba a caer todas esas plagas y todos sus juicios sobre Israel de generaciones anteriores? ¿Qué hizo? Él se humilló, clamó a Dios y dijo, ok, a ti te voy a extender y voy a postergar el castigo para más adelante. Oh, alargó su misericordia. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí, si nos arrepentimos, podemos alargar el castigo todavía un poco más. ¿Sí? ¿Qué tanto? No sabemos, porque al final de cuentas, ¿se acuerdan con Jeremías? Jeremías oraba a Dios y decía, ya no ores. Es tiempo, se acabó. Sí. O el caso de David y la plaga. Clamó al Señor y la plaga disminuyó. Podemos disminuir el efecto del castigo. O el caso del hambre en Roma, ¿sí? En el tiempo romano, con la iglesia. ¿Qué hizo Dios? Utilizó los hermanos para minorar el efecto que estaba cayendo sobre el cuerpo de Cristo. Y aún así lo hacemos. Oye, ¿hay hermanos afectados por las catástrofes? Sí. ¿Qué hacemos? Enviamos ayuda y demás para minorar los efectos. Aún Dios hará concesiones especiales para ti. ¿Se acuerdan de Baruch, el amigo de Jeremías? Él era un chavo ambicioso, soltero, buen tipo, pero quería hacer muchas cosas geniales en tiempo de juicio. Jeremías 45, del 4 al 5 dice, Baruch, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. O sea, olvídate de tus planes ideales. Vas a sobrevivir en medio de las situaciones en tiempo de juicio. Sí, y date por... Sí. Entonces hay pecados que puedes remediar y otros que te toca sufrir por causa de los demás, como el caso del barco en el que naufragó Pablo, ¿se acuerdan? Por el mal liderazgo, tomaron decisiones prudentes y estaba Pablo sufriendo la tormenta. A veces nos toca sufrir eso. Pero hay casos donde el castigo sí cae sobre la iglesia, por más cristiano que seas. Tú ves en Apocalipsis 2 que Dios le advierte a la iglesia, dice, si no te arrepientes voy a venir y voy a quitar tu candelabro de ti. Sí, o le advierte a otra iglesia, voy a venir y te voy a arrojar en gran tribulación. ¿Puede suceder juicio sobre la iglesia? Sí, puede suceder. Una cosa es sufrir por causa del martirio, por fidelidad a Dios, y otra cosa es por desobediencia. Y Dios puede traer ese tipo de castigos. ¿Qué debes hacer? Para terminar, tú ves ese tipo de catástrofes, ese es un tiempo de introspección. Señor, ¿qué está mal en nosotros? Como individuos, como nación. Ese tiempo de introspección. Tú sabes que ya la raíz se traza un pecado. Maldiciones, sí, cosas que se han practicado. Si está en nosotros, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Es un llamado, ese tipo de catástrofes es un tiempo de arrepentimiento y pedir perdón. Si está en otros, oye, tú estás bien, tú como tu comunidad, pero es a nivel nación o de liderazgo, es orar por misericordia. Orar por misericordia y predicar arrepentimiento. Así como Jonás lo hizo con Nínive. Quien quite y se arrepientan y escapen del juicio que está por venir. Sí, ellos tienen que saber que esas catástrofes naturales son jalones de oreja de Dios para que escapen de lo que viene. Sí. Entonces ahora ya sabes. Y tal vez tú no entendías el por qué, porque lo peor de todo no es esa catástrofe natural que estás viviendo, que tu casa se haya derrumbado. Lo peor de todo es que pueda tu alma perderse en el infierno. El Señor te quiere, es un llamado
con ese desastre natural, a que te arrepientas y que vengas a sus pies. Y si quieres hacerlo, quiero invitarte a que hagas una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si estás dispuesto a arrepentirte, a entregarle tu vida a Cristo, te invito a que invoques su nombre, que recibas la salvación. Es el regalo de la vida eterna. Dile ahí: Señor Jesús, te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo tu regalo de la vida eterna. Si realmente te arrepentiste, va a manifestarse en que vas a empezar a leer la Biblia y obedecer lo que viene ahí, especialmente desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte. Si no haces ni siquiera esto, sabes que no te has arrepentido, genuinamente. En los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad tremenda con este conocimiento. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes caer en el que, es que el calentamiento global, el cambio climático es Dios jalándonos las orejas. Y tú tienes como mensajero y representante de Dios que darle la narrativa bíblica a la gente de lo que realmente está sucediendo. Ya sabes por qué. Y ya sabes cuál es el propósito de Dios y cómo es un acto de amor en medio de esta situación. Sí, que el Señor nos utilice en estos días. Padre Celestial, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta tarea tan importante, Señor, que es representarte, hablar tus palabras y hablar tu mensaje, Señor, a una generación que te ha rechazado. Padre, que podamos ser valientes para explicarle, Señor, con sabiduría, Señor, el por qué están sucediendo estas cosas y cómo pueden escapar, Señor, de la verdadera catástrofe que es la destrucción de su alma, Señor. Utilízanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.